Está conmigo de nuevo nuestro periodista Álvaro Cordero. Álvaro, ya nos has explicado cómo ha cambiado el frente de guerra en estos últimos 2 años, pero más allá de los mapas, también traes una línea de tiempo con los principales eventos que marcaron el conflicto. Así es, Jorge, y es que en estos 2 años ha dado para mucho en diferentes puntos clave de esta guerra entre Rusia y Ucrania, que por ejemplo en France 24 queremos destacar. El primer punto clave, desde luego, es el inicio de la guerra, el 24 de febrero de 2022. Recordemos, Vladimir Putin ante la televisión de millones de personas en todo el mundo, negando el derecho a existir, de Ucrania y asistiendo, según su discurso, a las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk. Después de eso está el segundo punto, que es fundamental, que antes ya lo hemos comentado, que es esa primera ofensiva rusa en febrero-marzo de 2022, que desde luego intentó tumbar al gobierno de Kiev, pero como ya sabemos no lo logró y fue uno de los primeros fracasos que tuvo Vladimir Putin en esta guerra. En esta retirada que hubo a partir de abril, que hemos comentado antes, los soldados ucranianos en esta avanzada fueron retomando varias poblaciones del este radio. Uno de ellas es Bucha. Hay que recordar la masacre de Bucha. Cuando llegaron a esta población se encontraron decenas de cadáveres, tanto en fosas comunes como en las calles, en concreto 450 personas asesinadas, y los expertos internacionales e investigadores que han estado en torno a esta masacre han acreditado que esto era un crimen de guerra cometido por Rusia. De hecho, una de las imágenes más impresionantes que hemos visto en estos 2 años de guerra es justamente esa masacre. Varios líderes occidentales también llegaron hasta Bucha para corroborar lo que había sucedido ahí, para denunciar también lo que estaba haciendo Rusia. Es uno de los puntos clave que desde luego han acusado más a Rusia en su acción en la guerra en Ucrania, y que desde luego veremos si en el futuro tiene consecuencias. Después del descubrimiento de la masacre de Bucha, el siguiente punto importante es el 20 de mayo de 2022, es la caída de Mariupol, una ciudad fundamental portuaria del Donbass ucraniano, que ese día definitivamente cae en manos rusas tras meses de luchas. Es destacable especialmente la resistencia de varias fuerzas ucranianas en Azovstal, una fábrica de acero, que durante semanas resistieron allá metidos los embistes de los rusos, de una forma casi prácticamente presentada como heroica por parte de Volodymyr Zelensky. Después de esta fase en mayo, recordemos que antes lo hemos comentado en los mapas, viene esta especie de contraofensiva, primera contraofensiva ucraniana, desde luego con la retoma de la región de Kharkov, que fue fundamental para los intereses ucranianos, y que acá es donde se vieron las imágenes que comentaba antes el invitado de las retiradas rápidas rusas, que en un principio parecían como hasta incluso vergonzosas, ¿no? Por lo que se presume que es el ejército ruso, pero que fueron muy importantes entre agosto y noviembre. Y de hecho, en noviembre, el 11 de noviembre, concretamente, fue el día en que Jersón fue liberada, la otra ciudad en el frente sur, que también, como te he comentado antes, era fundamental en los intereses ucranianos de guerra. Más allá de todo esto, lo que sucedió en medio de este contexto de avance ucraniano fue un episodio clave, y fue la anexión ya de forma formal, de forma legal, dentro de los estamentos rusos, de las 4 regiones ocupadas por Rusia, que son Lugansk, Donetsk, Jersón y Zaporilla. Que hubo un referéndum, hubo toda una supuesta votación, e inclusive el Kremlin las incluyó como parte de sus elecciones regionales. Referendos muy cuestionados, desde luego, porque se dieron en un momento de guerra y con una parte de esas regiones, porque recordemos, Rusia no controla el 100% de ninguna de estas regiones y ya las considera suyas. Desde luego es otro de los puntos polémicos del año 2022, esta anexión, catalogada por supuesto de ilegal por la mayoría de la comunidad internacional. Ya entrando en el año 2023, el punto fundamental, desde luego, y el más importante del año 2023 es la batalla de Bakhmut y la caída de Bakhmut, en concreto el 20 de mayo del año 2023. Recordemos, Bakhmut no es un punto estratégico fundamental, pero desde luego es la batalla más sangrienta en toda la guerra hasta lo que llevamos ahora. Bakhmut se convirtió, según las palabras del líder del grupo Wagner, un grupo paramilitar que tuvo mucha presencia en esta batalla, recordemos, Yevgeny Prigozhin, en una picadora de carne. Eso significa, es la analogía de la cantidad de víctimas que hubo en esta batalla, que al final consiguió ganar Rusia, aunque
no muy importante. Esto se dio a días de la contraofensiva ucraniana. Recordemos que al final resultó fallida, inició el 4 de junio, pero en noviembre de 2023 se dio por finalizada, y en medio de esta contraofensiva solamente podemos destacar de forma puntual la insurrección del grupo Wagner, que al final intentó tomar Moscú de una forma rápida, pero Prigozhin decidió retirarse y, bueno, como todos sabemos, 2 meses después, en agosto de 2023, falleció. Con la mediación de Lukashenko se logró contener esta avanzada. ¿Qué sigue en esta línea de tiempo? Los otros puntos claves son el final del acuerdo del grano, que fue el único acuerdo que habían llegado Rusia y Ucrania entre sí y que en julio de 2023 finaliza, aunque Ucrania ha conseguido sortearlo. Y por último, el último punto fundamental es la derrota en Avdiivka por parte de las tropas ucranianas el 17 de febrero de 2024, hace apenas unos días, que es lo que todo el mundo coincide, es que puede ser el inicio de una ofensiva rusa, el inicio de este desgaste, como antes se comentaba. Y bueno, básicamente estos serían los puntos más destacados acá en los últimos 2 años de guerra entre Rusia y Ucrania. Jorge. Bueno, Álvaro, muchas gracias por traernos esta línea de tiempo que también nos hace una fotografía de lo que ha sido estos 2 años de guerra con los eventos más importantes.